a todos y a todas a la segunda sesión del ciclo de entrevistas 9 poetas peruanos del 90. Este ciclo se integra dentro del proyecto de transferencia financiado por el Programa Propio para el Fomento de la Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante. El proyecto está dirigido por la catedrática Eva Valero Juan y formado por la doctora Esther Soro Cuesta y por mí, Adriana Bermejo. Con estas entrevistas, nuestra idea es difundir el trabajo creativo de jóvenes poetas peruanos nacidos a lo largo de la década de los años 90. Nos interesa adentrarnos en sus mundos poéticos, creativos y personales para explorar una parte del panorama literario que, por definición, está muy viva, todavía en crecimiento y en desarrollo. Esperamos que estas entrevistas sirvan para conocer de primera mano sus visiones, sus experiencias sobre escribir poesía en el siglo XXI. Bueno, y hoy tenemos con nosotras a la poeta María Belén Villaltabás, que es poeta y además es investigadora, nacida en Lima en 1991. En cuanto a su trayectoria poética, pues cabe decir que comienza en 2016 con la publicación de la plaqueta Archipiélago, a la que después se sumaron los poemarios Amplitud del Mito, publicado en Lima en 2018 y en Madrid un año después, Todas las Nancys en 2022 y Poema de las Emociones Comunes, publicado también en Lima en 2023 y en Madrid en 2024. Además, algunos de sus poemas han sido incluidos en la antología Estrellas Vivas, antología de poesía cursi, editada en 2024 por Berta García Faet y Juan Sánchez López, y en la que se incluyen textos de algunas de las voces más destacadas de la poesía española y latinoamericana actual. Como fruto de su trabajo como investigadora, Villaltabás ha publicado el ensayo El príncipe travestido, género, transgresión y violencia en la tercera parte del Florisel de Nikea, de Feliciano de Silva, en 2022, y ha colaborado en diversos volúmenes colectivos. Además, muy próximamente defenderá su tesis doctoral, por lo que es posible, ¿no?, que para el momento en el que esta entrevista se publique, pues ya sea doctora. Bueno, finalmente, para terminar de presentarla, cabría mencionar que tanto desde lo poético como desde lo académico, María Belén Milla, a través de un lenguaje que combina la sugerencia, la ironía y el diálogo con la tradición, entre otros elementos, pues suele reflexionar, ¿no?, acerca de aspectos como el cuerpo, el deseo o la identidad, cuestionando y pues haciendo también que las lectoras nos cuestionemos la forma en la que habitamos el mundo. Entonces, bueno, sobre estas y otras cuestiones vamos a reflexionar a lo largo de este ratito. Entonces, nada, estamos deseosas de escucharte. Tenemos algunas preguntas. A ver si Adriana lanza la primera. Claro, podemos empezar, María Belén. No sé si quieres decir algo antes bueno, de sí, claro, iniciar. perdón, iba a decir, claro. No, quería agradecerles, chicas, de verdad, por haberme invitado bueno, me quiero decir, a su canal, a su programa. Me parece una iniciativa preciosa y de verdad les agradezco de todo corazón esta bonita red de colegas que estamos formando. De todo corazón, gracias. A ti, es un placer, es un placer. Para empezar, la primera pregunta que te queríamos hacer es general sobre tu obra, sobre tu visión de la poesía, y queríamos preguntarte qué te ha interesado explorar a lo largo de tus diferentes libros, plaquetas de poesía, que como ha comentado Esther, son numerosos, y cómo defines tu relación con el lenguaje poético o la evolución de tu relación con el lenguaje poético desde esa primera plaqueta hasta tus últimos libros de poesía. Es una gran pregunta, la verdad, y bastante amplia. Yo suelo sentirme como una persona muy como obsesionada con las palabras, ¿no? Estoy como particularmente obsesionada con las palabras, con su textura, con la sonoridad de las palabras, con el peso de las palabras, ¿no? De hecho, tengo una lista de palabras favoritas para pronunciar, ¿no? Y que la voy llenando en el celular. Por ejemplo, no sé, estalactita, ¿no? O ronroneo, clepsidra, ¿no? Tengo toda una lista de palabras que me gustan por su pronunciación, por su sonoridad, por
más allá de su significado, ¿no? Entonces soy como esa persona un poco loquita que lleva una lista de palabras favoritas en el celular y en realidad siento que es una especie de gozo, yo lo siento así como un gozo poder construir con las palabras, ¿no? Que son como materiales, son como mis materiales favoritos para hacer cosas, para construir cosas. Me gusta, por ejemplo, la idea de imaginarlas, no sé, flotando en el aire, siento que las puedo captar y ver, ¿no? Como si las capturara eh, y las atara a mí, digamos, como, no sé, globos aerostáticos, ¿no? Me imagino así, me imagino que esa es mi relación con las palabras, ¿no? Como que más allá de que sea el orden de lo simbólico, ¿no? Sino que siento que puedo realmente tocarlas en el mundo material y creo que eso afecta mucho también en la manera en la que escribo. Escribo también como si las palabras fueran un acertijo que hay que resolver, o un poema, siento que puede ser como un acertijo, o como si cada verso se trazara a partir de un circuito, diseñando, no sé, las habitaciones de un edificio, por ejemplo. Me gusta pensar en el poema y en la escritura de la poesía como una construcción pura, digamos, ¿no? Como diseño, ordenamiento, motivo, dirección, ¿no? Me gusta jugar un poco con esas ideas a la hora de escribir. Y, pero siempre hay, por supuesto, siempre hay un primer impulso, ¿no? Un primer impulso, una imagen que surge ahí como un goce inmediato y luego viene el proyecto del poema, a dónde quiero ir, cuál es mi intención, hacia qué dirección envío el poema. Entonces, las palabras también, además de ser estos materiales que yo siento que puedo encontrar en el mundo cotidiano, siento que también eh, son puro orden y dirección. No sé si me hace sentido lo que estoy diciendo. A mí sí me hace sentido, no sé si están de acuerdo conmigo, ya luego comentaremos, pero no sé, me gusta como dirigir sobre todo los poemas, ¿no? Por ejemplo, hay temas que me urgen muchísimo atender como, ya los han mencionado un poquito, como el eros, por ejemplo, ¿no? Siento que hay como una urgencia de resignificar este tipo de emociones, el cuerpo también, la política, la violencia, y todo hacerlo a partir de estos materiales que se encuentran en la realidad, que son las palabras, ¿no? Y no sé, en general siento que podría decir que la poesía, hay una idea muy bonita que me gusta siempre decir, que es como escribir un poema es como un conjuro, ¿no? Es utilizar el lenguaje a partir de como esa capa de conjuro que tiene y que hace posible ciertas cosas que el lenguaje cotidiano no puede lograr, ¿no? Y bueno, siento que una vez que uno escribe un poema, esas palabras ya no son como Platón decía que las palabras eran el nombre transparente de las cosas. Y siento que cuando uno utiliza las palabras en un poema, nombres transparentes de las cosas, sino que ahora pasan a ser otra cosa, ¿no? Hay como un valor que se les confiere a las palabras, hay como una energía liberada del sujeto hacia el mundo. Y por eso siento que a veces un poema puede ser como un cable pelado, ¿no? Que te pasa electricidad, que de algún modo te da un voltaje, ¿no? Y que también puede ser una manera de trasladar a partir de ese cable pelado que es la poesía. Uno puede trasladar emociones, ideas entre las personas, ¿no? Entonces, como que esta electricidad que pasa entre los sujetos y siento que la poesía en ese caso puede ser como la forma más bella y más pura y esencial, digamos, de traslado entre las personas. Bueno, no sé, algo así. Sí, no, me ha parecido, además de muy interesante, muy bonito, ¿no? Todo lo que has dicho y además creo que enlaza mucho con la siguiente pregunta que te queríamos hacer, que era precisamente, ¿no?, sobre el proceso creativo
creo que hay muchas cosas de las que justamente ya has hablado, ¿no? Un poco que a lo mejor partes primero de las palabras, quizá, ¿no? Y de esa de la parte quizá más material del lenguaje, pero también te queríamos preguntar, aparte un poco de por el proceso en ese sentido, pues por cuáles son los estímulos, ¿no? Que te mueven más allá de ello, y también pues un poco por la parte más práctica, ¿no? Es decir, dónde lo haces, en el escritorio, en el celular, en una libreta, por cómo vives también, ¿no? Ese proceso de escritura y el de reescritura y el de corrección, bueno, un poco como por todo esto. Bueno, sí, total. Yo, como les contaba, tengo como un poco esta personalidad un poco obsesiva y siento que eso también nos marca mucho a nosotros, bueno, en general, la gente que se dedica a la investigación, la gente que decide hacer una tesis, por ejemplo, de algún modo tiene como esta personalidad medio obsesiva con las cosas, ¿no? Tienes que obsesionarte con tu tema de investigación necesariamente, y yo suelo tener esa postura ante la poesía también, me obsesiona mucho. Entonces, cuando yo estoy escribiendo un poema, me obsesiono brutalmente, ¿no? De hecho, no puedo trabajar en muchos poemas al mismo tiempo, sino solo me enfoco en uno, es como les contaba, ¿no? Este edificio, esta estructura que estás construyendo, como que me quedo mucho tiempo en una pared, digamos, ¿no? Y en cierta estructura. Entonces copio el poema en mi celular y lo llevo en las notas de mi celular, y a veces mi mamá o mi esposo me dicen, oye, estás todo el tiempo en el celular, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ellos creen que estoy en Instagram viendo reels. No, yo les digo, estoy resolviendo un poema, ¿no? Así de loquita. Entonces estoy como con el celular editando el poema todo el día, toda la noche, y, y siento que ese es el único modo en el que puedo trabajar en los poemas. En general siento que, no sé, siento que corregir el poema es mucho más importante que escribirlo. Hay un poeta peruano, amigo mío, que es muy talentoso también, muy sabio. Él me decía que en cada poeta hay dos poetas, uno que es el que escribe y el otro es el que corrige, y el más importante o el mejor de los dos tiene que ser el segundo, el poeta que corrige, ¿no? Entonces es puro trabajo, ¿no? Es trabajo duro. En realidad creo que, no sé, imagínense que escribir un poema es como acceder a una verdad, ¿no? Una verdad que está velada, digamos, en la realidad. Y que cuando uno escribe el poema, de algún modo accedes a esa verdad, pero a partir de ciertos ejercicios y esfuerzos que tienes que hacer en el lenguaje, como ponerle trampas al lenguaje y al pensamiento en general. Entonces, siento que esas trampas que le tienes que poner al lenguaje y al pensamiento para escribir un poema que realmente te golpee la cabeza y te haga resignificar el mundo, siento que esas trampas que le tienes que poner al lenguaje, esos ejercicios que tienes que hacer, esas correcciones, son puro esfuerzo, ¿no? Y es trabajo duro, en realidad es mucho, mucho trabajo. Así que, bueno, eso más o menos. Es apasionante lo que comentas sobre tu proceso creativo, y realmente, claro, en ese sentido la poesía se convierte en un trabajo también muy físico, por lo que estás diciendo de que es un trabajo muy mental, muy obsesivo, muy de estar todo el rato pegada al poema. Me parece muy, muy apasionante que vivas este proceso de esta forma. La siguiente pregunta que te queríamos plantear es relacionada con la historia literaria del Perú, con la historia poética en específico, y es que si bien en los años 50, por ejemplo, estaba esta oposición entre la poesía pura y la social, luego en los 60 parece que se impone el conversacionalismo, en los 70 y en los 80 surgen los discursos transgresores de hora cero, cloaca o estación reunida, ya a partir de los 90 parece que empieza a haber una pluralidad de opciones estéticas que
hace que sea más difícil, ¿no? Señalar alguna línea dominante en el panorama. Entonces, te queríamos preguntar cómo te ubicas tú dentro del contexto actual en el Perú, si crees que encajas, ¿no?, en alguna tendencia o en alguna generación, o si te percibes de forma individual o quizás más relacionada con otro tipo de tradiciones, y cómo te relacionas también, ¿no?, con los otros poetas y escritores de este momento actual. Wow, también es una pregunta muy compleja y de hecho, justamente porque estaba escribiendo esta tesis sobre poetas de la generación del 50, tuve que meterme mucho en este debate de la poesía pura versus la poesía social y han corrido ríos de tinta, ¿no? La verdad es que, y por ratos yo decía, pero ¿hasta qué punto esto llega a ser relevante, ¿no? A mí me parece que es útil este tipo de categorías a la hora de estudiar, digamos, hacer una revisión general de la poesía en ciertas generaciones, digamos, en ciertos años, pero en general no me parece que sea algo que al menos a mí me afecte tanto. Pienso también que estoy hablando desde mi tiempo, ¿no? A ver, en algún momento vendrá en el futuro algún pobre doctorando que esté cubriendo la historia de la poesía peruana escrita por mujeres en esta época y dirá, ¿sabes qué? María Belén Villa es de tal generación y ya está, ¿no? Y yo, bueno, no podré decir nada y estaré bien muerta, me imagino. Pero pienso en esos doctorandos del futuro que tendrán este trabajo por hacer. Pero en realidad no es algo que a mí, por lo personal, me quite mucho el sueño. En realidad, más allá de, obviamente, la importancia académica que tienen ciertas clasificaciones. Por ejemplo, ¿no? Uno tiene que saber lo del debate de la poesía pura o social o la poesía de hora cero, cuáles eran sus características principales y tal, ¿no? Pero siento que puede ser reducir un poco la poesía a la hora de hablar, ¿no? De ciertos poetas, no sé, a Blanca Varela le decían que era poeta pura, ¿no? Que pertenecía a esa categoría, al menos en algunos libros, y yo digo, pero igual es reducirlo un poco, ¿no? Porque también tiene poemas bastante políticos, ¿no? Bueno, sé que eso ya lo vamos a conversar luego, pero siento que al decir, por ejemplo, ¿no? Este es un poeta puro, le estás quitando también la posibilidad de que salga de esa categoría y de que escriba un poema más complejo, ¿no? Se pueden tener las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, un Martín Adán también, ¿no? Que le canta a la rosa, pero también es muy político. Entonces, ¿qué haces en esos casos, no? En mi caso, yo no creo que pertenezca a ningún lugar, la verdad. Nunca me he sentido como perteneciente a un grupo o una categoría. Sé que sí suelen ubicar mi trabajo un poco en la poesía peruana escrita por mujeres de estas últimas décadas, pero por ejemplo, a mí me gusta y me ha influenciado muchísimo la poesía de Roxana Crisólogo, por ejemplo, y ella es mucho mayor que yo, pero aún así cuando compartimos recitales sentimos que hay como un hilo conductor, ¿no? Una pequeña electricidad que hay entre nuestros trabajos y, y bueno, somos de distintas generaciones definitivamente, ¿no? Entonces, no sé, me gusta más la idea de fluir un poco más allá de las categorías y tal. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Además, creo que es lo que dices, que normalmente a mí me suele pasar que cuando te acercas a la obra de algún poeta pensando, porque te han dicho, ¿no?, que es de tal generación, luego siempre descubres, uy, pero este texto se sale de ahí, ¿no? Esto no encaja tanto, porque al final te das cuenta de que cada poeta tiene lógicamente su individualidad y que, como dices, no es tan fácil categorizar. Entonces, la verdad que estoy de acuerdo en ese sentido. Y bueno, ahora lo que te queríamos preguntar y que también ya nos has dado así como alguna pincelada es pues, ¿qué poetas dirías que son, ¿no?, los que han marcado tu obra, ya tanto del Perú como de fuera, ¿no? Un poco sobre tu genealogía, digamos, literaria y poética en ese sentido.
Me encanta esa pregunta porque es tan importante pensar en cuáles son esas voces que nos han traído hasta donde estamos. Hay una poeta española que se llama Elena Medel, que de hecho la conocen. Yo me acuerdo que ella, me parece haberla escuchado en alguna conferencia que hizo una presentación de libro, no me acuerdo, hace tiempo. Ella dijo que quería escribir con la conciencia del eslabón. Y a mí me parece algo hermoso y es una idea que me ha acompañado mucho también. Eh, esa conciencia del eslabón, ¿no? Saber de dónde vienes, saber quiénes te han enseñado a, no sé, a no solo escribir un buen poema, ¿no? Porque siento que a veces hay autores, digo autores, autoras, ¿no? Que más que enseñarte a escribir un buen poema, es como si te hubiesen enseñado a sumar o restar, ¿no? O andar en bicicleta o no sé, casi a comer, ¿no? A vivir. Siento que hay autores que son absolutamente fundamentales, fundacionales, digamos, y que realmente me han criado, ¿no? Así como esta otra familia. Me gusta esa idea de esta genealogía literaria, porque es como, sí, es como esta otra familia literaria que me crió, ¿no? Entonces, bueno, como ya se imaginarán, yo que soy obsesiva, vivo obsesionándome y enamorándome de poetas vivos y muertos. Sí, ¿no? Pienso mucho en eso, en cómo la gran mayoría de mis crushes literarios están todos muertos. El otro día estaba comentando eso con mi esposo y se mató de risa. Bueno, hice una pequeña lista porque si no yo me voy por las ramas y ya no me acuerdo de nada, pero Anne Carson, por ejemplo, ¿no? Es una poeta que, wow, ¿no? Que cuando hay un antes y un después de ella, creo. ¿No? Cuando uno lee La belleza del marido, solamente ese libro, ¿ah? Solo un libro ya, no sé, no, entiendes todo distinto, incluso el lenguaje es diferente, es brillante. Rodolfo Inostroza, lo mismo, ¿no? Yo lo llamo, él es poeta peruano, Rodolfo Inostroza, yo lo llamo el hechicero rey porque es una locura, ¿no? Hay un poema suyo en que empiezas en un sitio y acabas en una playa en el siglo XVI, ¿no? Dices, ¿cómo acabé aquí? ¿Qué has hecho conmigo? ¿A dónde me has traído? Es un engaño, ¿no? Ha como transformado la realidad por completo. Sí, es un hechicero. Anne Sexton también, que me enseñó mucho a entender el erotismo de la mujer de un modo que va más allá de lo físico, de lo corporal, sino que es como ya un sistema de valores, un estado de ánimo, ¿no? Es brillante ella. Ted Hughes también, muy satanizado, por supuesto, por su relación con Silvia Plath y todo, pero brillante, ¿no? O sea, las cartas de cumpleaños realmente son como una puñalada tras puñalada, es brutal ese hombre. César Vallejo, claro que sí. Aunque yo ya la verdad es que no quiero mencionar a César Vallejo porque es un poco el cliché del poeta peruano que no puede salir de la sombra del padre César, pero es la verdad, perdón, es la verdad, no podemos olvidarlo, es como el primer amor de nuestras vidas. Dylan Thomas, Marosa Di Giorgio también, que es una poeta uruguaya que conocí hace unos meses nomás y que realmente me afectó, ¿no? Estoy leyendo sus papeles salvajes de a pocos, como si fuera una Biblia, porque además es un libro gordísimo. Y de verdad, como si fuera una Biblia, voy leyendo como versículo a versículo y tiene como este mundo natural, mágico. Es una poesía muy ecocrítica también, muy adelantada a su época, hermosa. T.S. Eliot también, Jorge Pimentel, que es otro poeta peruano, de Bracero, que él, por ejemplo, siempre, hablando un poco de esta categoría de la poesía pura, la poesía social, él siempre obviamente entró en la categoría de la poesía social y nos enseñó muchísimo con su poesía social, que sí, es social, por supuesto, pero hace poco, por ejemplo, publicó un libro que se llama Jardín de Uñas, que es una absoluta belleza. ¿No? Después de no sé cuántas décadas sin escribir, creo que 30 años sin publicar un libro, publicó Jardín de Uñas y es
como si fuera la poesía de un monje místico que está contemplando el mundo desde una ermita en el siglo XII y de algún modo accede a ciertas revelaciones divinas, ¿no? Es una belleza. Yo digo, claro, o sea, imagínense, es como, uno no puede cantar la misma canción siempre, ¿no? Y de hecho hay que huir siempre de eso, así sea que te dediques, no sé, a la pintura, a la música, a lo que quieras, ¿no? Siempre trata de ir más allá de lo que ya visitaste, de lo que ya conoces, ¿no? Entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas, perdón, chicas, me emociona esto. Louise Gluck, por ejemplo, también, que yo no la conocía, la verdad es que no la conocía antes de que ganara el Nobel, pero cuando ganó el Nobel me compré sus libros, la leí muchísimo y realmente es una sensibilidad bastante única, ¿no? Que es como de esas poetas que, al igual que Anne Carson, ¿no? Esos poetas que tienen una voz tan propia que la puedes reconocer en cualquier lugar, al igual que un cantante, digamos, que tiene un timbre de voz tan específico que tú reconoces, ¿no? Como en el disco de Rosalía, Björk, ¿no? Es un poco eso, como tiene esta marca tan personal, este modo de estar en el mundo tan propia que ¿no? te hace aprender muchísimo. Emilio Adolfo Westphalen, que seguramente también lo conocen, es uno de mis maestros primeros. ¿Quién más? A ver, tengo una lista acá. Sharon Olds. Siento que estoy agradeciendo a gente en un, no sé, discurso como cuando ganas el Oscar y empiezas a hacer una lista. Te agradezco, tal. Es un poco eso, ¿no? Porque al final de cuentas siento que escribir es pagar deudas, ¿no? Con la gente que te ha enseñado cosas. Y vas y agradeces y pagas tus deudas y haces homenajes y qué sé yo. Vivimos haciendo homenajes perpetuamente, ¿no? Blanca Varela, Fernando Pessoa, en fin. Consumo mucha poesía, la verdad, todo el tiempo. No me enorgullezco mucho de eso porque descuido otras cosas por estar leyendo poesía o me gasto todo mi dinero en libros. Pero sí, consumo mucha poesía todo el tiempo y siento que, como les contaba, estos poetas, más que enseñarme a escribir un buen poema, me han enseñado a, no sé, casi a, como les digo, sumar o respirar o ver el mundo, ¿no? Y les debo muchísimo. Sí. Si algún día puedo escribir un solo verso que esté a la altura de estos autores, la verdad es que todo habrá valido la pena, creo. Qué hermoso, María Belén. Es un gusto escucharte. Y ahora quizás es conveniente, ¿no?, pasar de esta parte de los poetas que han sido importantes para ti a la otra parte, que es cómo los lectores pueden leerte a ti. ¿Cómo definirías tu relación en este sentido con los lectores? Cuando tú escribes, ¿tienes presente el tipo de comunicación que quieres establecer o no piensas tanto en la recepción y es algo que ya llega después y en el momento no marca o no define, no determina tu escritura? Es más una cosa personal. Esta pregunta me parece muy tierna porque no solemos ponernos a pensar mucho en qué piensan los lectores que nosotros pensamos de ellos, digámoslo así. Me parece muy, muy tierno porque, claro, hay gente que dice, yo no escribo pensando en ningún lector, ni qué sé yo, ¿no? Pero siento que es imposible porque escribir necesariamente es entrar en diálogo con alguien, con algo, con la divinidad, con el mundo, con el otro. Es un diálogo, entonces necesariamente estás pensando en quién te está escuchando, quién te está leyendo. Y estuve pensando en esto, pienso que la relación, no sé si la tengo, la verdad no sé si la he conseguido y me da mucha pena pensar que probablemente no lo he conseguido, pero algo que me gustaría mucho tener con los lectores que llegan a los poemas que escribo es que somos como dos personas escondidas debajo de la mesa, hablando bajito, contándonos como un secreto, ¿no? En la madrugada o a escondidas de la gente, de los otros, que hay como una burbuja especial que nos protege
o un hechizo que hace que podamos decirnos cosas sin que los demás nos escuchen, ¿no? Me gusta, no sé, la imagen de estar debajo de la mesa, ¿no? Como cuando éramos niños y jugábamos a las escondidas. Un poema puede ser jugar a las escondidas también, ¿no? Siento que de algún modo el poema que intento escribir busca también guardar secretos, ¿no? No ser tan explícito, sino ser como, oye, te voy a decir algo y hablar muy bajito, ¿no? Me gusta esa intimidad que se puede generar a partir del poema. Yo por eso siento que todos los poetas que admiro son como mis amigos. Ahora que lo estoy diciendo en voz alta, suena un poco gracioso y muy ñoño también, pero siento que son como mis amigos porque siento que entablamos esta conversación secreta, ¿no? Un poema es una conversación secreta a la que solamente nosotros podemos acceder, y también no necesariamente quiere decir que entonces vamos a hablarnos con la verdad, ¿no? Yo antes solía pensar mucho y decir mucho que el poema no miente, el poema no miente, el poema es una verdad. Y es cierto en cierto punto, pero también el poema puede ocultar verdades, puede ser velado, puede mentir también para llevarte a ciertos lugares. Entonces, no siempre el poema va a ser como esta verdad absoluta y pura y honesto y sincero y descarnado, sino que también puede ser muy juguetón, ¿no? En fin, escribir un poema y leer un poema es como tener un amigo que tiene esta voluntad propia, ¿no? Y siento que esa es la relación que a mí al menos me gustaría tener con los lectores que llegan a mi poesía, ¿no? Esta lealtad entre nosotros, esta intimidad, pero también esta posibilidad de la jugarreta, ¿no? Del pequeño engaño, de te voy a llevar a este lugar que no esperabas, no te molestes, pero aquí está, esto es lo que quería mostrarte, ¿no? Un poco eso. Bueno, me parece muy bonito, ¿no? Y creo que es cierto de alguna forma que, bueno, yo como lectora suelo experimentar con determinados, sobre todo con la poesía, ¿no? Como ese vínculo, como que es extraño, ¿no? Y parece que conoces a la otra persona, pero en realidad, ¿no? Entonces me parece muy bonito, y también, ¿no?, la imagen esa de estar a escondidas, porque refleja también toda esa parte, pues, de la sugerencia, ¿no?, de la poesía, que yo creo que además en tu obra eh, se ve muy, muy claramente, paradójicamente. Y bueno, ahora nos gustaría preguntarte, puesto que sabemos que tú has vivido algunas temporadas fuera del Perú, no sé ni cuántas ni exactamente dónde, sé que has estado en España, si no me equivoco, has estado en Francia también, pero bueno, pues queríamos preguntarte un poco de qué manera, o si lo ha hecho de alguna forma, si ha marcado, ¿no?, el hecho de vivir fuera del Perú, tu poesía, y en caso de que haya sido así, pues cómo lo ha hecho. Sí, bueno, yo la primera vez que salí del Perú fue a los 21 años y me fui a Alemania a estudiar por una beca, y ahí, de hecho, ahí conocí a mi esposo hace muchos, muchos años, ya como más de 10 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y fue la primera vez que me sentí realmente extranjera, ¿no? Como arrojada a este otro elemento, este otro lenguaje, otro idioma, ¿no? El ser también este sujeto exotizado, ¿no? Yo era toda jovencita, ¿no? Y estaba emocionada por conocer Europa y todo era nuevo y maravilloso para mí, pero también encontré, por supuesto, momentos duros. Me di cuenta de que era lo fácil que era exotizar a una mujer latina en un país como Alemania, ¿no? Fue duro, fue cruel y al mismo tiempo fue hermoso. Fue todo eso junto, ¿no? Y yo guardo todas estas sensaciones que sigo reciclando en mis poemas, ¿no? Porque es como que desbloquearas
una realidad distinta a la tuya, y una vez que conoces eso ya no puedes volver atrás, ¿no? Entonces no importa si has vivido 30 años en Europa o en Estados Unidos y luego vuelves al Perú, y a pesar, o sea, más allá del choque cultural, por supuesto, creo que lo importante de algún modo es salir no solo de tu territorio, sino de ti mismo también, ¿no? Y hay gente que puede vivir toda su vida afuera y nunca sale de sí mismo y nunca cambia su perspectiva, y me parece que lo más importante es este viaje individual o personal que uno realiza. Y yo tuve la suerte de hacer ese viaje, digamos, personal, individual, al mismo tiempo de mudar de territorio, ¿no? Y siento que estas experiencias no me van a dejar nunca. Lo hermoso y lo terrible no me va a dejar nunca de afectar la escritura. Ahora, no creo que eso me haga mejor escritora. De hecho, no sé si estuvieron al tanto de esto, pero se armó todo un debate muy intenso acerca de esto, porque en un podcast peruano de 2 escritores peruanos, como que se deslizó la idea de que para ser buen escritor tenías que salir del Perú. Y bueno, ya se imaginarán los debates encendidos que esto propició en redes sociales. Hasta ahora, esto fue hace una semana creo, y hasta el día de hoy sigo encontrando publicaciones de amigos, escritores, defendiendo al podcast o más bien atacando el podcast, en fin, y a las ideas que se estuvieron discutiendo un poco en torno a este tema. Pero creo que no te hace mejor escritor definitivamente salir del Perú. Sí que te enfrenta a otras realidades que, como ustedes han conocido, Lima puede ser un poco muy, muy pequeña, muy endogámica, y siento que abrirse hacia otras realidades es algo muy rico. También tiene sus cosas terribles, por supuesto, pero yo siempre estoy a favor de que la gente salga de donde esté y vuelva si quiere, si no, no. Pero creo que es importante salir de sí mismo para poder escribir con mayor lucidez, ¿no? Es impresionante lo mucho que aprendes de la condición humana cuando haces este trueque de territorios. Creo que todo el mundo debería pasar por eso, definitivamente, en algún momento de sus vidas. Muchas gracias, María Belén. Me parece muy interesante porque efectivamente, ¿no? Este trasvase, ¿no? Esta mudanza geográfica parece que la podemos salvar ahora mismo con la existencia de Internet, ¿no? Que parece que podemos estar en todas partes todo el rato, acceder a cosas que de otra forma antes quizás no podríamos haberlo hecho. Obviamente no es lo mismo para alguien conocer de primera mano esas vivencias que conocer a otras personas por Internet, pero igualmente sí que te queríamos preguntar por la relevancia o el impacto, si lo ha tenido, de Internet en tu forma de entender la poesía. No sabemos si quizás ha podido determinar tu forma incluso de escribir y de concebir el mismo lenguaje poético, o si quizás ha podido tener más que ver con cuestiones extraescriturales, como puede ser circuitos culturales, distribución, contacto con otros poetas de otras geografías que de otra forma quizás no habría sido posible. Bueno, ¿cuál es tu relación, ¿no? con Internet a través de la poesía? Bueno, sí, es inevitable hablar de Internet ahora porque es un poco el medio en el que nos movemos todos, ¿no? Sé que hay gente que estuvo un poco al inicio un poco así como desconfiado de lo que podría ofrecer la poesía de Internet, ¿no? Pero en general yo creo que es un lugar muy, muy rico para encontrarse con otra gente, para poder compartir y descubrir otras voces. Yo he conocido gente muy, muy valiosa, poetas muy, muy talentosos que de otro modo no hubiese podido conocer, ¿no? Yo me imagino cómo habrán sido en otras épocas, hace 100 años, por ejemplo, lo difícil que era conocer lo que se está escribiendo ahora, no sé, en Nueva Zelanda, ¿no?
me parece que en ese sentido yo sí he disfrutado y he gozado muchísimo las posibilidades del Internet en ese sentido. Y también un poco también en el espíritu de entender, creo que la temporalidad, ¿no? Esta idea de simultaneidad es brutal y creo que también ha configurado un poco nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro modo de vivir la cotidianidad, de poder estar conectadas en cualquier momento, en todos lados, esta hiperconectividad que de algún modo saltas, no sé, de pestaña a pestaña, lees poesía en todos lados, en distintos idiomas, ahora con la inteligencia artificial que te hace como traducciones al instante y entiendes todo, ¿no? Es como, hay como esta sobresaturación de poesía, en todo sentido también, no solo en la poesía, ¿no? Esta sobre información, sobrecarga de información, quieres saber, comer todo, saturarte con todo, y creo que no quiero tenerle miedo a eso, me da mucha ansiedad, eso sí, porque yo soy una persona ansiosa en general, me da un poco como ansiedad tener como acceso a todo esto a la vez. Siento que no me va a alcanzar la vida, me da un poco así como el síncope, pero creo que deberíamos tomarlo como una ventaja definitivamente. Yo me lo quiero poner como una tarea para el futuro. Tal vez un poco adoptar esta sensibilidad de la hiperconectividad del Internet, esta simultaneidad que nos permite quizás casi una ubicuidad, ¿no? Como ciertos santos medievales que estaban en todos lados. Siento que igual no es una idea tan moderna que digamos, pero sí que lo podemos sentir y vivir. Me gustaría incorporar eso. Siento que no lo he hecho hasta ahora del modo en que me gustaría, pero creo que es una posibilidad muy interesante, ¿no? Como incorporar estas nuevas sensibilidades hiperconectadas del Internet, creo que podría ser interesante, aunque me dé mucha ansiedad sentirme casi así como infinita, no ubicua, casi atómica, no sé. Bueno, qué perspectiva tan interesante y también creo como que positiva, porque a veces creo que más ahora, ¿no? Con pues eso, la inteligencia artificial y demás, bueno, al menos yo, pero creo que todas nos cuestionamos continuamente, ¿no? Como nuestra relación con Internet, con la tecnología. Entonces, tener también como estas perspectivas un poco luminosas, pues al menos a mí me estimula y como poco me hace reflexionar. Entonces te lo agradezco. Bueno, ahora te queríamos preguntar por algo que ya has apuntado antes cuando hablabas también de tu experiencia, por ejemplo, en Alemania y demás. Queríamos preguntarte un poco y remontándonos a la poesía de autoras, ¿no? Como Blanca Varela, María Emilia Cornejo, Carmen Ollé, que marcaron un poco el desarrollo de una poesía, ¿no? Que se ha denominado de la diferencia sexual, pues si te percibes heredera de sus obras y ya más vinculado con lo personal, ¿no? y enlazando con lo que comentaba, que has dicho antes, pues de qué manera la experiencia, ¿no? de ser mujer y de ser mujer joven marca tu obra poética o no y bueno, pues si nos podías un poquito hablar de esto. Sí, bueno, hay como esta trinidad, ¿no? Varela, Cornejo, Ollé, yo creo que son importantísimas, ¿no? Y las mujeres que escribimos hoy les debemos muchísimo a ellas tres en general, más allá de si nuestras poéticas se asemejan o no, creo que es como agradecerles casi a las mujeres sufragistas, ¿no? de cada país. Siento que la época en la que ellas escribieron fue muy, muy difícil, muy dura. También las poetas, por ejemplo, que yo estoy estudiando en mi tesis, que son contemporáneas a Blanca Varela, de la generación del 50, Julia Ferrer, Sarina Helfgott y Lola Torne, ellas también, y bueno, que eran parte de toda una, digamos, tribu de poetas de los 50.
no les fue, fácil escribir, ¿no? Fue muy, muy difícil para ellas abrirse paso. Muchas de ellas pasaron invisibles prácticamente por la crítica literaria y yo creo que les debemos mucho, ¿no? Porque ahora hay como igual odio esa palabra, pero hay como este boom de poetas o de escritoras mujeres, ¿no? Y que ahora sí todo el mundo quiere saber qué están escribiendo las mujeres y tal, pero me parece hasta a veces muy hipócrita, ¿no? De parte de algunos críticos literarios hombres, ojo. Al menos acá en Perú hay algunos que tienen como esta actitud muy hipócrita porque lo hacen solamente porque está un poco de moda, ¿no? Y hay que estar bien con la moda, qué sé yo. Pero bueno, igual a ellas les vemos muchísimo, ¿no? Yo creo que ellas, más allá de enseñarnos cómo escribir, cómo ser mujer y escribir, ¿no? Poesía, creo que nos legaron un estado de ánimo, prácticamente, ¿no? No nos legaron modelos poéticos, ¿no? Sino que nos dieron de algún modo este estado de ánimo o este voltaje necesario para poder asumir la poesía por cuenta propia, por nuestra cuenta propia, ¿no? Con nuestra propia voluntad, nuestro propio vigor. Creo que iniciaron este estado de ánimo que me gusta de algún modo siempre tener, ¿no? Hay como un intercambio, hablamos hace un ratito de estas corrientes eléctricas, esta electricidad que pasa. Siento que si una mujer poeta peruana lee un poema de Carmen Ollé o de Blanca Varela o de María Emilia Cornejo, va a sentir ese remesón de electricidad, de decir yo soy ella, ¿no? Yo soy de tu tribu, esta identificación, ¿no? con la tribu que me encanta. Y cierto que de algún modo estas poéticas han abierto paso también a como un garbo emocional, ¿no? Siento que hay un orgullo, siento que alzamos el rostro ahora, ¿no? Y que, no sé, yo siempre me he sentido como muy propensa a pedir disculpas, a ser así muy bien comportadita y todo, pero cuando se trata de escribir poesía siento que hay como esta libertad absoluta y este orgullo que me gusta mucho, que es como esta electricidad que mueve la poesía escrita por mujeres en el Perú. Ya no sé, ya no pedimos disculpas, ya no argumentamos tanto, ¿no? Porque igual es verdad que es algo que me gustaría que conversáramos tal vez en otra ocasión cuando nos veamos en persona, pero siento que hay como que a las mujeres nos piden justificar más nuestra poesía, nuestra poética en general. Nos piden siempre como argumentar por qué esto, por qué lo otro, por qué esta imagen, por qué este título, por qué este tema, mientras que a los escritores hombres no les piden tantas argumentaciones, no les piden tanta fundamentación. Y siento que también tenemos que liberarnos un poco más de eso, ¿no? Hay como esta necesidad de explicar la poesía de las mujeres, porque de lo contrario, no sé, no pueden andar por ahí sueltas por la vida, digamos, ¿no? Y me gustaría que nos emancipáramos un poco más de eso. Pero bueno, son algunas ideas que tengo por ahí en la mente. Y bueno, en general, la poesía de la mujer en el Perú y, bueno, en el mundo, siempre va a ser de algún modo como una especie de posición de rebelión, esta toma de rebelión contra el centro de poder, ¿no? Contra los centros en general. Y un tema que a mí me interesa mucho, que es el erotismo, ¿no? Desde la mirada de la mujer. Siento que eso siempre va a ser una doble rebelión, definitivamente, ¿no? Contra el centro, contra estas estructuras de poder, estas miradas hegemónicas y políticas, ¿no? Que siempre tratan de ordenar, clasificar y de algún modo domesticar el deseo de la mujer.
¿no? Entonces, creo que dentro de la poesía escrita por mujeres, que abrieron tanto Varela, Ollé como Cornejo, hay distintas capas subterráneas, ¿no? Como, o distintas como temáticas que atraviesan estas poesías que son en realidad muy políticas, ¿no? En general. Sí. Absolutamente, María Belén. Además, yo ahora conforme estabas hablando, estaba pensando que, bueno, uno puede pensar, ¿no?, que las poetas del 50, por ejemplo, Julia Ferrero, Lola Zorne, tuvieron mayores problemas, pero es algo también que persiste hasta el día de hoy. Yo hace poco estuve leyendo la Carta Abierta de Escritoras Peruanas, que se publicó en el 2005, que la firmaron como 38 poetas y resumían un poco lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que habían las poetas, les había dicho que habían matado el pudor, que expresaban su condición de género, que exhibían sus aventuras sexuales. Todo esto lo recogían las propias escritoras para posicionarse en contra. Entonces, bueno, hasta 2005 y hasta ahora seguimos con este tipo de cosas. Entonces, bueno, te agradezco mucho tu reflexión, también como tu balance del panorama poético en el Perú. Bueno, ahora te queríamos preguntar también, porque claro, sobre todo a partir de la década del 80, 90 y a comienzos del 2000, la poesía ha estado, al menos una parte de la poesía, marcada por la violencia política y la experiencia del terrorismo en el Perú. Pensamos, por ejemplo, ¿no?, pues en Roger Santibáñez, Domingo de Ramos, en Rocío Silva Santisteban, ¿no?, más recientemente en Cecilia Podestá. Y nos interesaba preguntarte cómo atraviesa en la actualidad la realidad política, ya sea la del Perú o en un sentido global, la realidad política del mundo. ¿Cómo atraviesa tu poesía, tu forma de entender el mundo? Si dirías que es un factor relevante o quizás ya no está tan presente esta experiencia que sí lo estaba años atrás. Sí, bueno, es una pregunta importantísima porque es igual, yo creo que es algo que he encontrado mucho en la poesía escrita por mujeres de los últimos años y también de los años anteriores, de las generaciones anteriores, digamos. Siento que hay como esta voluntad de tomar, de reposicionarse, digamos, en el mundo, ¿no? De reclamar un lugar en el mundo. Y creo que eso es esencialmente político, porque hay gente que cree que la política es, no sé, ir a votar, es lo que pasa en el Congreso y qué sé yo, ¿no? Y no se dan cuenta de que en realidad la política es el diseño del futuro, de un futuro, es imaginar el futuro. Ese es el acto político. Y entonces abarca muchísimos espacios distintos, ¿no? Antes de seguir con este tema, me has hecho acordar, Adriana, de sacaron una reseña sobre mi libro anterior, el que publiqué hace un par de años, Poema de las emociones comunes, que es un poema muy, muy erótico, bueno, un poemario, perdón, erótico, por supuesto, pero también es muy político, ¿no? Y feminista, digamos, ¿no? Y me acuerdo que el título de la reseña, escrita por un hombre, por supuesto, era El brillo de la impudicia. Y supuestamente era una reseña elogiosa, pero a mí igual había como muchas frases que me hacían muchísimo ruido, partiendo del título del brillo de la impudicia, ¿no? Esta idea de ser impúdico, de mostrar, o sea, que mostrar o hablar de deseo femenino o nombrar las partes del cuerpo. Hay un poema en el que hablo de ano, por ejemplo, ¿no? Y lo hago a propósito, justamente. Y es como que esta idea de que si la mujer habla de su deseo o dice palabras que son realmente como partes de la anatomía del ser humano, es impúdico, ¿no? Hay una impudicia ahí. Entonces, eso me hizo muchísimo ruido. Igual es algo que tengo que seguir como... Yo sigo rumiando esa reseña porque en ese momento, igual como... Y encima el autor, que es que en verdad, bueno, me la pasó y me dijo, mira, me gusta mucho tu libro y es una reseña elogiosa y tal, pero a mí la verdad es que, chicas, o sea, creo que es algo que solo nosotras podemos
de algún modo entender rápidamente, ¿no? Qué es lo que nos hace ruido, qué nos está molestando ahí. Pero bueno, un poco volviendo a tu pregunta, Adriana, creo que la política es algo de lo que no se puede escapar porque necesariamente es, si estás vivo y eres un sujeto en una ciudad, en una polis, digamos, la poesía va a tener que ser de algún modo política porque estás hablando de tu lugar en el mundo y estás hablando del futuro. La poesía es futuro. Incluso la poesía que se escribe mirando hacia el pasado, eh, una poética que rescata, no sé, pues como el libro de Anne Carson, ¿no? Que rescata alguna escena o batalla o momento histórico de la antigüedad clásica, aún si su material es ese, está mirando hacia el futuro. La poesía nunca va a ser pretérita, siempre va a ser como este proyecto que se arroja hacia el futuro. Y por tanto, siempre va a ser política, porque tenemos que pensar nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con el mundo, con las cosas, con la sociedad, con los sujetos. Es absolutamente vital eso, ¿no? Y que cuando uno dice, no, mi poesía no es política, yo no hablo de esos temas, están muy equivocados, ¿no? Creo que no se dan cuenta de que en realidad sí están tomando una posición y que eso es algo bueno, que es algo muy positivo. Pero bueno, la política es absolutamente, yo creo, fundamental para mi proyecto de escritura, no solo en la poesía, sino también académica. Por ejemplo, en mi tesis de maestría, en mi TFM, abordé el análisis de un libro de caballerías que tiene 400 años de antigüedad, pero que yo quise darle de algún modo como esta lectura política y de género también, porque me parece muy, muy importante aprender también, ¿no? de estas dinámicas del pasado, pero en fin, ¿no? Si bien mi último libro de poesía ha sido leído de un modo en clave muy corporal, muy erótica, ¿no? Creo que es un libro esencialmente político. Yo quise, digamos, asumir un sujeto poético que fuese atravesado directamente y plenamente por el erotismo, ¿no? Que sea yo quería un yo erótico, claro, ¿no? Yo quería un sujeto deseante que de algún modo asumiera su identidad como sujeto deseante y que a partir de eso, digamos, utilizara el eros como un vehículo o una excusa para hablar de otros temas, que sea indesligable de la política, ¿no? Me gusta la idea de aprovechar el erotismo para hablar de otras cosas, como, no sé, las violencias entre los sujetos, los distintos tipos de violencia que hay en la vida, ¿no? La ferocidad con la que a veces nos vinculamos con los otros, la ferocidad de las relaciones humanas, ¿no? que incluye, por supuesto, esta crueldad, pero también un fondo importante de belleza, ¿no? Y me di cuenta y es gracioso porque este libro en realidad nació como un homenaje a un amigo que falleció, que murió. Iba a ser una elegía, iba a ser un libro de duelo y terminó siendo un libro profundamente erótico y político y me pareció hermoso esta transformación, este fenómeno que se dio, porque claro, el revés de la muerte es el erotismo también, es como este desborde de lo físico, de lo corporal, esta exuberancia de las emociones, ¿no? Pero bueno, imagínense, ¿no? ¿Qué acto político importante es el erotismo, ¿no? Me di cuenta de que en realidad no son indesligables, ¿no? Se escribe una poesía erótica como se escribe una política del erotismo o un erotismo de la política, ¿no? Siento que no se excluyen, ¿no? Más bien se incluyen mutuamente y que el erotismo, así como la política, es un acto de reivindicación, de toma de lugar, de posición, es un acto de voluntad pura, ¿no? Y que al reimaginar la realidad del sujeto desde el erotismo,
también se está haciendo política, y una política muy personal, muy importante, sobre todo si eres mujer también, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? La idea de que la poesía política y la poesía erótica, la poesía escrita por mujeres, en realidad están en el mismo lugar, están en el mismo nivel, porque una poesía viva es una poesía que negocia con el mundo, ¿no? Y me gusta también pensar que la poesía que más me importa o me afecta, me influye, es una poesía que busca negociar con el mundo, renegociar el pacto que tenemos con el mundo y con nuestro lugar en él. Y bueno, al final creo que todo apunta a ser habitable el edificio del mundo, ¿no? Es reconciliación, negociación, es esta transformación también. Y además, y algo que se me acaba de ocurrir, y me acordaba que la poesía también puede ser un acto cívico, profundamente cívico, ¿no? Porque como lectura, digamos, la poesía establece un pacto entre el sujeto que lee y el poeta y el poema, ¿no? Entonces, es como un ejercicio de libertad y de diálogo con el otro individuo que forma parte de la polis contigo, ¿no? Entonces, en realidad, es importantísimo, ¿no? Es un acto cívico también. Y bueno, eso, un poco dando ideas así sueltas. Bueno, yo creo que son mucho más que ideas sueltas. Creo que son ideas muy firmes, muy sólidas y que generan, bueno, a mí me generan muchas reflexiones y bueno, porque el tiempo no nos permite estar aquí, ¿no? Reflexionando más sobre ello, pero me ha parecido muy interesante y que creo también que tiene, al menos que yo coincido con esa visión de lo político y de la relación también, en este caso, con lo poético, que creo que hay muchas veces que a la gente se le olvida, ¿no? Entonces me ha parecido importante que también como que lo recuerdes. Bueno, pues ya para cerrar, aunque nos da yo creo a las dos pena y como digo estaríamos conversando contigo mucho más tiempo, queríamos ya simplemente cerrar pues escuchando un poema tuyo, el que decidas, el que más te apetezca y nada, y te queríamos también pues agradecer, ¿no? Esta conversación y tantas ideas y a la vez también tanta belleza, ¿no? en las palabras que has compartido con nosotras, porque no solo han sido sugerentes, sino que han sido bellas también y lo quería decir. Así que bueno, ya me callo y cuando quieras. Ay, muchísimas gracias, chicas. De verdad que me han hecho pensar mucho, y verbalizar ideas y preocupaciones que tenía también. Así que gracias, porque me han ayudado mucho con mi angustia, con mi ansiedad. Y ahora también, es que después de un buen diálogo, siento que las ideas siempre acaban siendo más claras cada vez, ¿no? Es decir, la importancia de la conversación siempre. Y bueno, gracias de verdad por este espacio, por darme este tiempo para decir mis cosas raras, para hablarles de mis obsesiones y quedar como ñoña con mis amigos imaginarios y novios, poetas muertos. Y bueno, les voy a leer un poema chiquitito, ya para no aburrir a la gente tampoco. Y es un poema inédito, que espero que salga en algún proyecto pronto, que se concretice en los próximos meses, ojalá. A ver. Fue por eso que amé los verbos que tallan el mundo y los dorados instrumentos de la verdad. Te llevé encima, como mi pelo y como mi nombre. Yo,
que viví en la llanura de las personas, en el surgimiento de los estados tempranos. Yo que distinguí el poder como la elevación de ciertas torres. Vine a comer un corazón. Vine a cantar la noticia oscura. Pide un cuerpo y fugará. No se medirá con el sol. No se interpondrá. Heme refutando en el centro común de la belleza. Heme negando la reputación de las aves, la decoración primitiva, el imperio de viento y de mar que hay en cada cosa. Saquearemos las ciudades, pesaremos a sus niños. Nos consolará un idioma parecido a un esternón. Y puede que mi soledad continúe irguiéndose entre las fuentes y entre el poder. Heme reclamando a las palabras su compromiso con mi especie, su deber con la civilización, con el Dios radiante, con la bonanza. Heme bajo el rabioso sol privado, cuidando la jerarquía de los tallos, moviéndome como boda brillante y como fauna. Del amor solo quise su quijada celeste, su ángel lavado. Que alguien te diga mi nombre, que alguien te diga mi nombre, que lo pronuncie como un muchacho traicionado por las flores. Esto. Qué hermoso, María Belén. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotras. Es un honor y un regalo cerrar esta entrevista con este poema inédito. Ha sido una maravilla, como ha dicho Esther. Yo estoy contentísima de haber compartido esta horita y poco juntas y de haber también podido escuchar todas tus reflexiones, que han sido hermosas, luminosas, complejas. No sé, me ha gustado muchísimo, la he disfrutado mucho y te agradecemos un montón la disponibilidad y la facilidad para concretar esta entrevista. Gracias a ustedes, chicas, de verdad, y ojalá nos podamos ver pronto en persona. Sería hermoso seguir conversando de estas cosas.